¿Sabías que un solo bocado puede aumentar tu riesgo de sufrir un derrame cerebral después de los 60? Y lo más probable es que hoy mismo ya lo hayas comido sin pensarlo. Bienvenidos al podcast de salud para la tercera edad. Hoy, Dr. Inoara, vamos a hablar de algo que, sinceramente, me preocupa cada vez más. El accidente cerebrovascular, o derrame cerebral, sigue siendo la principal causa de discapacidad a largo plazo en las personas mayores. Y no se trata de genética ni de simple mala suerte. En la mayoría de los casos, es el resultado acumulado de pequeñas decisiones diarias, de alimentos que parecen inofensivos, incluso saludables, pero que con el tiempo se convierten en una amenaza silenciosa para los vasos sanguíneos. Es cierto, John. Lo más alarmante es que casi nadie lo sospecha. Los pacientes me dicen, doctor, yo como bien, no abuso del azúcar, no fumo, camino todos los días, y sin embargo, tienen las arterias rígidas, inflamadas y vulnerables. La gente cree que la enfermedad aparece de golpe, pero en realidad se construye bocado a bocado. Y eso cambia por completo la manera de mirar la comida, porque ya no se trata de cuántas calorías tiene un plato, sino de cómo reacciona el cuerpo ante él, especialmente después de los 60, cuando las arterias pierden flexibilidad y el sistema circulatorio se vuelve más frágil. Exactamente. En Japón lo entendimos hace décadas. Allí no tenemos menos enfermedades por genética, sino porque aprendimos a ajustar la alimentación al envejecimiento. La comida deja de ser solo placer o rutina, se convierte en prevención. Evitamos lo que erosiona los vasos antes de que el daño sea irreversible. Y eso es algo que en Occidente aún cuesta aceptar, que hay alimentos comunes, incluso recomendados, que dañan la capa interna de las arterias, el endotelio, ese tejido delgado que protege el sistema circulatorio como una seda delicada. Cuando esa capa se debilita, se forman microdesgarros, aparecen coágulos, y el flujo sanguíneo pierde estabilidad. Si esa inestabilidad llega al cerebro, el resultado puede ser devastador. Un derrame no es un accidente repentino, es la consecuencia de años de descuido y desinformación. Es una frase poderosa, doctor. Un derrame se construye bocado a bocado. Y eso, aunque da miedo, también ofrece esperanza, porque si lo hemos construido, también podemos detenerlo. Así es, John. Lo importante es saber por dónde empezar. Hay 3 alimentos, muy presentes en la dieta moderna, que en mi experiencia aumentan significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular en personas mayores. No son venenos inmediatos, pero sí agresores silenciosos. Y ese es el propósito de este episodio, identificar esos 3 enemigos del cerebro y explicar, con base científica, cómo reemplazarlos sin perder sabor ni disfrute. Porque la prevención no se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia. Exactamente. La alimentación puede ser un arma o una medicina. Depende de la forma en que la usamos. Y te diré algo, John, el primer alimento del que quiero hablar es tan común que probablemente esté en la mayoría de los refrigeradores de nuestros oyentes. Y estoy seguro de que muchos lo comen con la mejor intención, pensando que están eligiendo una fuente saludable de proteína. Así que, si te parece, entremos en materia. ¿Cuál es ese primer alimento que tanto preocupa a tu experiencia médica, Dr. Inoara? El primero es la carne procesada, jamón, tocino, embutidos y fiambres. Lo que para muchos es un desayuno rápido o un sándwich práctico, para el sistema vascular puede ser una auténtica trampa. Es interesante, doctor, porque la mayoría de las personas asocia las carnes procesadas con un exceso de grasa o con un problema de peso, pero no con el cerebro. Y sin embargo, su relación con los accidentes cerebrovasculares es directa. Así es, John. Los embutidos como el jamón, el tocino o las lonchas de pavo envasadas contienen compuestos que a lo largo del tiempo se vuelven tóxicos para las arterias. El principal problema no es solo la grasa, sino el sodio y los nitritos. Ambos atacan directamente el endotelio, esa capa interna que regula la flexibilidad y la salud de los vasos sanguíneos. Y el cuerpo de una persona mayor ya no reacciona igual que el de alguien joven. Las arterias pierden elasticidad con los años, así que el daño es más rápido y profundo. Es como verter ácido sobre seda fina. Puede que al principio no se note, pero con el tiempo, la tela se deshace. Exactamente. Y lo más engañoso es que las carnes procesadas se presentan como fuentes cómodas de proteína. Los supermercados las venden como light, bajas en grasa o reducidas en sodio, pero lo que realmente contienen son conservantes que alteran la química vascular. Un estudio publicado en Circulation mostró que quienes consumen carne procesada a diario tienen un 42% más de riesgo de enfermedad cardíaca y un 19% más de riesgo de accidente cerebrovascular. Esas cifras son enormes. Y lo más alarmante, doctor, es que estamos hablando de productos que la gente consume a diario sin pensar, en desayunos,
almuerzos o meriendas rápidas. Así es, John. En Japón rara vez incluimos carnes procesadas en la dieta tradicional. Preferimos porciones pequeñas de pescado fresco, ya sea asado, hervido o incluso fermentado. Es una proteína que alimenta sin agredir. Además, aporta ácidos grasos omega 3, que ayudan a mantener la flexibilidad de las arterias y reducen la inflamación. Eso tiene todo el sentido. Mientras que los embutidos resecan y endurecen los vasos, el pescado lo suaviza. Pero muchos oyentes podrían pensar que conseguir pescado fresco o fermentado no siempre es fácil o económico. Es cierto, y por eso siempre digo que no se trata de copiar exactamente la dieta japonesa, sino de aplicar el principio. Puedes sustituir los embutidos por pechuga de pollo asada sin piel, cocinada con hierbas aromáticas y sin exceso de sal. Es una alternativa económica y amable para el sistema cardiovascular. Me llama la atención que mencionas la sal, porque parece un detalle, pero en realidad es una de las grandes culpables de la hipertensión silenciosa. Exactamente. El exceso de sodio endurece los vasos y altera la presión arterial. Y lo curioso es que no proviene solo del salero, sino de los alimentos ya preparados. Una sola porción de jamón puede contener la mitad del sodio que una persona mayor debería consumir en todo el día. Y eso sin contar el efecto acumulativo. Nadir come una sola rebanada. Lo hacen todos los días, y ese hábito se vuelve un riesgo constante. Así es. Por eso recomiendo también cambiar la temperatura y la textura de las comidas. Puede parecer un detalle menor, pero tiene un impacto real. Los alimentos fríos y procesados generan tensión en el sistema nervioso. En cambio, un plato templado relaja el estómago, facilita la digestión y ayuda a regular la presión arterial. Esa diferencia entre un fiambre frío y un plato caliente no es solo cultural, entonces, no, es biológica. El cuerpo reacciona mejor ante los alimentos cálidos, suaves y poco procesados. Es la forma más simple de cuidar los vasos sanguíneos sin medicamentos. Y eso me parece un mensaje liberador. No se trata de vivir con restricciones, sino de elegir mejor. Si un pequeño cambio en el desayuno puede reducir el riesgo de un derrame, vale la pena hacerlo. Así es, John. Un cambio pequeño, sostenido en el tiempo, puede fortalecer años de vida. Y ese es el verdadero sentido de la prevención. Doctor Inohara, el segundo alimento del que querías hablarnos me parece aún más engañoso, porque durante años nos han dicho que es saludable. Me refiero a los aceites vegetales refinados. Sí, John, ese es un error muy extendido. Muchos creen que porque el nombre dice vegetal automáticamente es bueno para el corazón, pero no es así. Los aceites de soya, maíz, girasol o semilla de algodón, tan comunes en las cocinas modernas, se oxidan con facilidad. Y cuando se oxidan, generan compuestos inflamatorios que atacan la pared interna de los vasos sanguíneos. Entonces no es solo el tipo de grasa, sino lo que ocurre cuando la calentamos. Exactamente. Cuando un aceite refinado se calienta para freír o se reutiliza varias veces, sus moléculas se descomponen. Ese aceite degradado se convierte en una sustancia irritante que daña el endotelio, promoviendo la formación de coágulos y la rigidez de las arterias. Y eso, con los años, aumenta la probabilidad de un accidente cerebrovascular. Es impresionante cómo algo tan cotidiano como un aceite puede tener un efecto tan profundo en la salud vascular. Sí, John. El problema es que estos aceites están en todas partes. Papas fritas, galletas, pan industrial, aderezos, salsas embotelladas. Incluso en productos que se venden como saludables o bajos en grasa. Y lo más preocupante es que el cuerpo no siempre tiene herramientas para reparar el daño si la exposición es constante. Y lo curioso es que muchos eligen estos aceites pensando que están haciendo algo bueno, porque durante años se demonizó la grasa animal y se promovieron los aceites vegetales como la opción cardiosaludable. Así es, pero la ciencia ha avanzado. Un estudio publicado en Nutrients mostró que los adultos mayores con un consumo elevado de ácidos grasos omega 6, presentes en estos aceites refinados, tenían niveles mucho más altos de proteína C reactiva, un marcador de inflamación sistémica. Esa inflamación no solo afecta las articulaciones o el intestino, también debilita los vasos del cerebro. Y eso explicaría por qué tantas personas mayores desarrollan presión alta, rigidez vascular o microcoágulos sin una causa aparente. Exactamente. En Japón lo abordamos de otra manera. Tradicionalmente cocinamos con aceite de sésamo, pero en pequeñas cantidades y casi nunca para freír. Preferimos hervir, cocinar al vapor o asar suavemente los alimentos. Al final, agregamos solo unas gotas de aceite tostado para dar sabor, no para freírlo todo. Eso cambia completamente el enfoque. No es solo qué aceite usamos, sino cómo lo tratamos. Correcto.
El aceite de oliva extra virgen, por ejemplo, es una excelente opción si se usa en frío. Añadirlo sobre verduras cocidas o en una ensalada mantiene sus antioxidantes intactos. Pero si lo pones a fuego alto, se degrada igual que los demás. Entonces el verdadero problema no es la grasa, sino el abuso del calor. Exactamente, John. No hay grasa buena si se quema o se oxida. Por eso digo que la clave está en usar menos aceite, y mejor aceite, en su estado más natural. El cuerpo no necesita tanta grasa, necesita que esa grasa sea estable. Eso me parece un mensaje esencial. No se trata de vivir con miedo al sartén, sino de cocinar con conciencia. Así es. Si después de los 60 cambiamos la fritura diaria por cocciones suaves, reducimos la inflamación, mejoramos la circulación y le damos al cerebro un entorno mucho más protegido. Y eso, John, puede significar años de lucidez extra. Doctor Inoara, hemos hablado de las carnes procesadas y de los aceites refinados, pero hay un tercer alimento que casi todos consumen cada día, incluso quienes creen llevar una dieta equilibrada. Hablamos del pan blanco y de los carbohidratos refinados. Así es, John. El pan blanco, la pasta común, la bollería y muchos cereales de desayuno son, en realidad, azúcares disfrazados. Se digieren tan rápido que provocan picos de glucosa en sangre. Y cada subida va seguida de una caída brusca, lo que estresa al sistema vascular y, sobre todo, al endotelio. Eso significa que, cada vez que el nivel de azúcar sube y baja con fuerza, las arterias sufren microlesiones, ¿verdad? Exactamente. El endotelio, esa capa tan fina que recubre los vasos, se irrita con esos cambios bruscos. Con el tiempo se vuelve más frágil, pierde elasticidad y se llena de pequeñas fisuras. Esas fisuras son los puntos donde se forman los coágulos que pueden terminar bloqueando el flujo de sangre al cerebro. Y es algo que muchos confunden con la edad. Personas que después de almorzar sienten un bajón de energía, confusión o pesadez mental, y piensan que simplemente se están haciendo mayores. Así es, pero no es envejecimiento, es el efecto de la glucosa. Cada bajón es una señal de que el cerebro no está recibiendo el flujo sanguíneo estable que necesita. Con los años, ese patrón repetido miles de veces erosiona los vasos y deja el terreno listo para un accidente cerebrovascular. La ciencia lo confirma. Recuerdo un estudio publicado en Stroke en 2020 que mostró cómo las dietas ricas en granos refinados estaban directamente asociadas con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico, especialmente en mayores de 65 años. No era solo el azúcar, sino la velocidad con que se liberaba. Exactamente, John. El problema no es únicamente la cantidad de carbohidratos, sino la velocidad con que el cuerpo los convierte en glucosa. Cuanto más procesado el alimento, más rápido entra ese azúcar en la sangre y más violento es el impacto sobre las arterias. Y lo triste es que el pan blanco parece inofensivo. Es blando, fácil de masticar, se asocia con comodidad, con el desayuno familiar, con la sencillez. Nadie piensa que pueda estar dañando sus vasos sanguíneos. Sí, y por eso es tan peligroso. Su efecto no se siente de inmediato. No hay dolor, no hay aviso, solo una erosión lenta y silenciosa. Si doliera, la gente cambiaría enseguida. Pero el cuerpo guarda silencio hasta que un día esa fragilidad se manifiesta. Entonces la clave no es eliminar por completo los carbohidratos, sino cambiar su forma y su ritmo. Exactamente. En Japón usamos granos enteros en porciones pequeñas, cebada, arroz fermentado, fideos de alforfón. Liberan energía de manera gradual, sin esos picos dañinos. Y en países occidentales se puede hacer algo similar. Sustituir el pan blanco por pan de granos germinados o avena cortada. Eso suena accesible. Tal vez cuesta un poco acostumbrarse al sabor o la textura, pero el beneficio es enorme. Así es. Cada vez que elegimos un carbohidrato más natural, el flujo sanguíneo se estabiliza y el cerebro recibe oxígeno sin sobresaltos. Es un cambio sencillo que fortalece el corazón, la mente y la memoria. Y eso demuestra que no necesitamos dietas extremas. Solo entender que la estabilidad del azúcar es la estabilidad de la vida. Exactamente, John. No se trata de prohibir, se trata de armonizar. Comer con ritmo, con conciencia, y recordar que cada alimento puede ser un mensaje de calma o de agresión para nuestras arterias. Doctor Inoara, después de escuchar los tres grandes enemigos del sistema vascular, las carnes procesadas, los aceites refinados y los carbohidratos blancos, queda claro que el peligro no está solo en cada alimento por separado, sino en el patrón que forman juntos. Exactamente, John. Cuando se combinan, producen una tormenta metabólica. La sal y los nitritos de los embutidos elevan la presión arterial, los aceites oxidados irritan el endotelio y los picos de glucosa lo debilitan aún más.
Es una triple agresión diaria. Y lo más preocupante es que ese patrón se repite en muchas cocinas sin que la gente lo note. Un desayuno con pan blanco y jamón, un almuerzo con aceite vegetal recalentado, una cena con pasta refinada. 3 golpes al mismo sistema en menos de 24 horas. Y el cuerpo resiste hasta que no puede más. Es como una pared que se golpea en el mismo punto cada día. Al principio solo se agrieta, pero con los años aparece una fisura que termina por romperse. Exactamente. El endotelio, esa capa fina que recubre las arterias, es un tejido vivo. Produce sustancias protectoras, como el óxido nítrico, que mantiene los vasos flexibles y evita la formación de coágulos. Pero cuando la inflamación es constante, el endotelio se agota, deja de liberar esas moléculas y los vasos se endurecen. Es el punto en el que la circulación pierde su equilibrio y los riesgos se multiplican. Lo interesante, doctor, es que mucha gente cree que ese proceso es irreversible, que una vez que el vaso está dañado no hay vuelta atrás. Pero tú sostienes lo contrario. Así es, John. El endotelio tiene una capacidad extraordinaria de regenerarse. Si dejamos de atacarlo con los mismos hábitos y le damos los nutrientes adecuados, empieza a repararse. En algunos estudios clínicos se ha visto mejora en pocas semanas. Incluso en personas mayores, la función endotelial puede recuperarse parcialmente si se reducen los alimentos proinflamatorios y se aumentan los antioxidantes. Eso cambia todo. Significa que la prevención no solo es para los jóvenes, sino también una oportunidad de recuperación para quienes ya pasaron los 60. Exactamente. He visto pacientes de 70 u 80 años que, al hacer pequeños ajustes, menos pan blanco, menos fritura, más verduras cocidas y pescado fresco, recuperan energía, claridad mental y estabilidad en la presión arterial. No es un milagro, es fisiología. El cuerpo siempre intenta volver al equilibrio, pero necesita que dejemos de sabotearlo. Y eso me parece esperanzador, porque transforma el mensaje de miedo en un mensaje de posibilidad. No se trata de sentirse culpable por lo que ya comimos, sino de empezar a sanar con cada nueva decisión. Así es. En Japón tenemos una palabra que expresa ese espíritu, Kaizen, que significa mejora continua a través de pequeños pasos. No hace falta cambiar todo de golpe. Basta con un gesto cada día, reducir la sal, cambiar el aceite, comer más despacio, cenar más temprano. Cada paso suma. Y con el tiempo esos pequeños gestos se convierten en una barrera poderosa contra el deterioro. Exactamente, John. La regeneración no ocurre en el laboratorio, ocurre en la mesa, todos los días. Lo que elegimos comer o evitar es el tratamiento más constante que el cuerpo recibe. Y el endotelio, ese tejido silencioso que nadie ve, responde con gratitud cuando le damos paz. Doctor Inohara, me parece increíble pensar que el endotelio, ese tejido tan delicado, pueda regenerarse incluso después de décadas de desgaste. ¿Cómo ocurre exactamente ese proceso? El cuerpo, John, está diseñado para repararse. Cada célula del endotelio vive solo unos días antes de ser reemplazada. Si eliminamos los factores que la agreden, como el exceso de sal, los aceites oxidados y los picos de azúcar, las nuevas células se forman en un entorno más limpio y resistente. En pocas semanas puede verse una mejoría en la elasticidad vascular y en la presión arterial. Entonces, el primer paso para sanar no es añadir suplementos, sino dejar de dañar. Exactamente. Antes de pensar en qué incorporar, hay que detener lo que causa la lesión. Cuando el cuerpo deja de luchar contra los mismos estímulos, puede concentrar su energía en reparar. Pero una vez hecho eso, si hay nutrientes que ayudan de manera notable. ¿Cuáles dirías que son los más importantes para fortalecer y regenerar el endotelio? Los ácidos grasos omega 3, presentes en el pescado azul, en el lino y en las semillas de chía, son fundamentales. Ayudan a reducir la inflamación y a mantener la flexibilidad de las arterias. También los antioxidantes de los vegetales coloridos, como las espinacas, el brócoli, las bayas y los tomates, protegen las células endoteliales del daño oxidativo. Y no debemos olvidar los minerales como el magnesio y el potasio, que regulan la presión y apoyan el tono vascular. Eso explica por qué una dieta basada en alimentos frescos y coloridos siempre da mejores resultados que cualquier plan restrictivo. No es una moda, es biología en acción. Así es. Cada color en los alimentos representa un tipo de defensa antioxidante distinta. Comer variado es la mejor forma de cubrir todas las necesidades sin depender de pastillas. La variedad es medicina. Y además de los nutrientes, ¿qué papel juegan los hábitos? Porque tengo la impresión de que la forma en que comemos influye tanto como lo que comemos. Totalmente, John. El ritmo con que ingerimos los alimentos cambia la respuesta del sistema nervioso. Si comemos con prisa o tensión,
El cuerpo libera adrenalina, se contraen los vasos y se eleva la presión. En cambio, comer despacio, masticar bien y hacerlo en un ambiente tranquilo activa el sistema parasimpático, que promueve la reparación. Entonces, incluso algo tan sencillo como sentarse sin pantallas y respirar antes de comer puede ayudar a proteger las arterias. Exactamente. El cuerpo necesita señales de calma para sanar. Y otro aspecto esencial es la hidratación. La sangre es 90% agua. Cuando falta líquido, la viscosidad aumenta y el flujo se vuelve más pesado, forzando el trabajo del corazón. Mantener una buena hidratación es una de las formas más directas de reducir el estrés vascular. Eso conecta perfectamente con lo que hablábamos en el episodio anterior. El agua no solo hidrata, también limpia y mantiene el flujo vital del sistema. Así es, John. Si combinamos hidratación adecuada, alimentos frescos y calma al comer, el endotelio se renueva. No es un proceso mágico, es el reflejo de un cuerpo que finalmente puede trabajar sin interrupciones. Y aunque la regeneración no sea total, incluso una pequeña mejora en la función endotelial se traduce en una enorme diferencia en la prevención del derrame cerebral. Es decir, cada decisión consciente se acumula a favor de la reparación. Exactamente. El cuerpo no pide perfección, pide coherencia. Si dejamos de castigarlo y lo alimentamos con respeto, él hace el resto. Doctor Inoara, hemos hablado de la alimentación y de los nutrientes que ayudan a regenerar el endotelio, pero hay otro pilar que pocas veces se menciona con la misma seriedad, el sueño. ¿Qué papel juega el descanso en la salud vascular? Es fundamental, John. Mientras dormimos, el cuerpo realiza procesos de reparación que durante el día no puede completar. El sistema circulatorio se relaja, el corazón reduce su ritmo y el endotelio aprovecha ese estado de calma para restaurarse. Cuando el sueño es corto o interrumpido, esa regeneración se interrumpe también, y la inflamación se mantiene activa. Eso significa que dormir bien no solo restaura la mente, sino literalmente repara los vasos sanguíneos. Exactamente. De hecho, estudios recientes muestran que dormir menos de 6 horas por noche se asocia con un aumento significativo del riesgo de hipertensión, rigidez arterial y eventos cerebrovasculares. El sueño es el laboratorio de la salud vascular. Y creo que en las personas mayores esto cobra aún más relevancia, porque muchos tienen patrones de sueño fragmentados. Se despiertan varias veces, duermen en horarios irregulares o se acuestan justo después de cenar. Así es. Uno de los errores más comunes es cenar tarde. Cuando el sistema digestivo sigue activo durante el descanso, el cuerpo no entra en el modo de reparación profunda. La inflamación nocturna aumenta y la presión arterial puede mantenerse elevada durante la madrugada. Por eso siempre recomiendo cenar al menos 3 horas antes de dormir. Y además, optar por comidas ligeras, ¿verdad? Porque si el cuerpo está ocupado procesando alimentos pesados, la circulación se concentra en el abdomen y no en la restauración de los tejidos. Exactamente. Una cena sencilla, verduras cocidas, un poco de pescado, arroz integral, permite que el cuerpo entre en reposo con serenidad. Esa simplicidad es lo que permite que el sistema cardiovascular se relaje. Y también influye la hora de acostarse. A veces creemos que mientras durmamos cierta cantidad de horas da igual cuando lo hagamos, pero el cuerpo tiene sus propios ritmos. Sí, John. El sistema circulatorio, igual que el cerebro, sigue el reloj biológico. Entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana ocurre la mayor liberación de hormonas reparadoras. Si nos dormimos después de ese periodo, perdemos una parte valiosa de esa restauración natural. Entonces, podríamos decir que un sueño reparador es una especie de medicina preventiva. Exactamente. Dormir bien reduce la presión arterial, regula la glucosa y disminuye la inflamación. Y al mismo tiempo mejora la función cerebral. Recordemos que durante el sueño el cerebro limpia toxinas y metabolitos a través del sistema linfático, un proceso que también depende de una buena hidratación y de la calidad del descanso. Eso conecta todos los temas que hemos tratado. Comer bien, beber agua y dormir a tiempo no son actos separados, son piezas del mismo mecanismo de protección. Así es. El cuerpo no trabaja por partes. Cada hábito forma parte de un ciclo: alimentación, descanso, movimiento, hidratación. Cuando uno de esos pilares falla, los demás sufren. Y el sueño, muchas veces subestimado, es el hilo que mantiene a todos unidos. Exactamente. Por eso siempre digo que quien cuida su descanso está cuidando su presión, su memoria y sus arterias al mismo tiempo. El sueño es la terapia silenciosa más poderosa que tenemos. Doctor Inoara, en cada episodio repetimos que el cuerpo y la mente son un solo sistema, pero cuando hablamos de accidentes cerebrovasculares, esa conexión se vuelve aún más clara. ¿Qué papel juega el estrés en todo esto?
Un papel enorme. John. El estrés crónico es como un veneno silencioso para el sistema vascular. Cada vez que nos sentimos tensos, el cuerpo libera cortisol y adrenalina, hormonas que elevan la presión arterial, endurecen los vasos y aumentan la coagulación. Si esa respuesta ocurre todos los días, el endotelio vive en un estado de alerta constante, y eso lo desgasta. Entonces, podríamos decir que no solo comemos con la boca, sino también con las emociones. Exactamente. Puedes comer los alimentos más saludables, pero si lo haces con prisa, enojo o preocupación, el cuerpo no los asimila igual. El sistema nervioso activa la respuesta de huida o lucha, desviando la sangre del aparato digestivo hacia los músculos. La digestión se interrumpe, la glucosa sube y la presión se eleva. Es un ciclo invisible, pero poderoso. Y lo interesante es que ese tipo de estrés cotidiano, las discusiones, las prisas, la ansiedad constante, muchas veces no se percibe como un riesgo real. La gente se acostumbra a vivir así, como si fuera normal. Así es. El cuerpo puede tolerar picos breves de tensión, pero cuando el estrés se vuelve permanente, los vasos pierden su capacidad de relajarse. Y un vaso que no puede relajarse es un vaso más propenso a romperse. Esa rigidez emocional se convierte en rigidez física. Eso explica por qué muchas personas mayores que viven solas o en ambientes de tensión constante presentan mayor incidencia de hipertensión y accidentes cerebrovasculares, incluso cuando comen relativamente bien. Exactamente. Por eso, en la medicina japonesa tradicional, siempre hemos considerado la serenidad una forma de prevención. No se trata solo de la ausencia de conflicto, sino de cultivar una actitud interna de calma. Respirar con conciencia, caminar despacio, comer sin distracciones. Son gestos pequeños que reducen la presión, regulan el pulso y devuelven al cuerpo su equilibrio natural. Y parece algo tan simple, pero la ciencia lo confirma. Hay estudios que muestran que la práctica regular de respiración profunda o meditación reduce la presión arterial en adultos mayores tanto como algunos medicamentos. Así es. Y no es magia, es fisiología. Cuando el cuerpo percibe tranquilidad, activa el sistema parasimpático, que dilata los vasos, mejora la circulación y favorece la regeneración del endotelio. En otras palabras, la calma también cura. Eso me parece tan importante como cualquier cambio de dieta. Porque si alguien sigue comiendo bien pero vive bajo tensión, el cuerpo sigue inflamado. Exactamente, John. Por eso siempre insisto en que la prevención del accidente cerebrovascular no es solo nutrición, sino una forma de vida. Comer bien, sí, pero también vivir bien. Dormir con paz, moverse con placer, mantener la mente en un estado de gratitud. Y eso no es filosofía, es biología aplicada. Cada pensamiento de calma relaja el corazón. Cada respiración consciente reduce la presión. Así es. Cuando la mente descansa, el flujo sanguíneo se armoniza. La serenidad, John, es una medicina que no se receta, se practica. Y después de los 60, es tan necesaria como el agua o el aire. Doctor Inohara, acabamos de hablar de la importancia del descanso y la calma mental, pero hay un elemento que completa ese equilibrio, el movimiento. Muchas personas mayores creen que el ejercicio es solo para mantenerse en forma o perder peso, pero en realidad es una herramienta para mantener las arterias vivas. Así es, John. El movimiento es el lenguaje natural del sistema circulatorio. Cada vez que caminamos, respiramos profundo o movemos las articulaciones, la sangre fluye con más ritmo, el corazón se oxigena y el endotelio se estimula para producir óxido nítrico, esa molécula mágica que mantiene los vasos flexibles. Sin movimiento, los vasos se vuelven perezosos y rígidos. Y no se necesita un entrenamiento extremo. Basta con mover el cuerpo con intención y constancia. He leído estudios que muestran que caminar 30 minutos al día, 5 veces por semana, puede reducir hasta en un 40% el riesgo de accidente cerebrovascular. Exactamente. No se trata de intensidad, sino de regularidad. El cuerpo responde mejor a la repetición que al esfuerzo esporádico. Un paseo diario, subir escaleras, estirarse al despertar, todo cuenta. El movimiento no solo mejora la circulación, también reduce la glucosa, regula la presión arterial y ayuda a procesar mejor el estrés. Y eso también explica por qué las personas que mantienen actividad física ligera en la tercera edad conservan mejor el equilibrio y la lucidez mental. El cerebro se alimenta de oxígeno, y ese flujo depende del movimiento. Así es, John. Cuando el cuerpo se mueve, el cerebro se despierta. No es casualidad que en Japón veas a los mayores practicando ejercicios suaves al amanecer. No lo hacen por disciplina, sino por conexión. Cada estiramiento, cada respiración profunda es una forma de mantener el flujo vital activo.
Y no hablamos de gimnasios ni rutinas complicadas, sino de algo más cercano: caminar, bailar, cuidar el jardín, moverse con alegría. Exactamente. El ejercicio no tiene que doler para ser efectivo. El dolor genera estrés y el estrés eleva la presión. El movimiento adecuado debe ser placentero, rítmico, respirado. El cuerpo entiende mejor la constancia que la fuerza. Eso me parece crucial, porque muchas personas mayores se desaniman cuando no pueden seguir el ritmo de ejercicios intensos. Pero aquí estás diciendo que no solo es innecesario, sino contraproducente. Así es. Después de los 60, el objetivo del movimiento no es competir, sino circular. La sangre necesita moverse, los músculos necesitan oxigenarse, y el corazón necesita fluir sin sobrecarga. Caminar con conciencia, por ejemplo, mientras se respira lentamente, puede hacer más por la salud vascular que una hora en el gimnasio. Y al final, ese tipo de movimiento también calma la mente. No solo fortalece el cuerpo, sino que libera tensión emocional. Exactamente. El movimiento suave genera serenidad. Es una forma de meditación activa. Cuando el cuerpo se mueve sin prisa, el corazón late con armonía y los vasos se expanden con gratitud. Y eso convierte el ejercicio en algo más profundo, una manera de agradecerle al cuerpo por seguir acompañándonos. Así es, John. Después de los 60, moverse es una declaración de vida. Cada paso que damos, cada respiración consciente, es una forma de decirle al cuerpo: aún estoy aquí, y quiero cuidarte. Doctor Inoara, en varios momentos de esta conversación has mencionado la importancia del agua, pero me gustaría detenerme en eso, porque muchas personas no entienden que la hidratación no es solo un asunto de comodidad, sino un pilar de la salud vascular. Así es, John. La sangre es 90% agua. Cuando el cuerpo no recibe suficiente líquido, la sangre se vuelve más espesa, aumenta su viscosidad y el corazón tiene que trabajar con más fuerza para bombearla. Esa densidad extra puede hacer que los vasos se sobrecarguen, que el flujo se vuelva irregular y que se formen microcoágulos que afecten al cerebro. Y eso explicaría por qué incluso una deshidratación leve puede causar mareos, confusión o cansancio mental en las personas mayores. Exactamente. El cerebro es el órgano más sensible a los cambios en la fluidez sanguínea. Cuando el cuerpo está deshidratado, el flujo cerebral disminuye y el pensamiento se vuelve más lento. Pero lo más preocupante es que, después de los 60, el reflejo de la sed se debilita. Muchas personas no sienten ganas de beber aunque su cuerpo lo necesite con urgencia. Eso convierte a la deshidratación en un enemigo silencioso, igual que los alimentos procesados. Así es. Y lo paradójico es que muchos mayores piensan que beben suficiente porque toman café, té o sopas, pero esas bebidas no siempre hidratan de verdad. Algunas incluso aceleran la pérdida de líquidos. La clave está en el agua pura, repartida durante el día, en pequeñas cantidades. No se trata de beber litros de golpe, sino de mantener el flujo constante. Y hay otro punto importante. Cuando el cuerpo está bien hidratado, el corazón bombea con menos esfuerzo y la presión arterial se regula mejor. Exactamente. La hidratación adecuada mantiene el volumen sanguíneo estable y ayuda al endotelio a funcionar correctamente. Cuando falta agua, los vasos se contraen y el riesgo de daño aumenta. En cambio, cuando el líquido fluye, el cuerpo entra en equilibrio. También he notado, doctor, que la forma en que empezamos el día influye mucho. Muchas personas se levantan y van directo al café, pero tú siempre recomiendas beber agua primero. Sí, John. Al despertar, el cuerpo está naturalmente deshidratado. Hemos pasado horas sin líquido y perdiendo agua por la respiración. Beber un vaso de agua templada al iniciar el día ayuda a despertar los órganos, activar la circulación y preparar el cerebro. En Japón lo consideramos un ritual de salud. Y no solo por costumbre, sino porque fisiológicamente tiene sentido. Una buena hidratación matutina mejora la digestión, la memoria y la concentración. Así es. Además, un poco de agua antes del café evita que éste actúe como diurético y reduzca aún más los líquidos del cuerpo. Es un pequeño cambio con un efecto enorme. Y me parece hermoso que algo tan simple como un vaso de agua pueda convertirse en una forma de cuidado profundo. No cuesta nada, pero lo cambia todo. Exactamente. A veces la medicina más poderosa es la más sencilla. El agua es la corriente que mantiene con vida nuestras arterias. Beber con conciencia es decirle al cuerpo: te quiero mantener fluyendo. Doctor Inoara, después de todo lo que hemos hablado, me parece importante ayudar a quienes nos escuchan a convertir esta información en una rutina concreta. Porque saber qué hacer no basta, hay que poder aplicarlo cada día. Así es, John. La prevención no es teoría, es práctica diaria.
Y lo más hermoso es que no exige sacrificios extremos. Es una forma de vida sencilla, ordenada y amable con el cuerpo. Podemos dividirla en 3 momentos: la mañana, el día y la noche. Cada uno cumple una función diferente en la salud vascular. Empecemos con la mañana. Al despertar, lo primero es la hidratación. Un vaso de agua templada antes de cualquier otra cosa prepara el sistema circulatorio y despeja la mente. Luego, un desayuno que combine proteína ligera, fibra y color, un poco de arroz integral o avena, verduras cocidas, algo de fruta fresca y, si es posible, pescado o huevo. El cuerpo necesita energía estable, no picos de azúcar. Eso cambia por completo la forma en que muchos adultos mayores comienzan el día, porque muchos arrancan con café y pan blanco, justo lo que eleva la glucosa y la presión. Exactamente. El desayuno es el primer mensaje que el cuerpo recibe, y debe ser un mensaje de calma, no de alarma. Y durante el día, ¿cómo mantener el equilibrio? Lo fundamental es el ritmo. Ion. No comer con prisa, beber pequeños sorbos de agua cada hora y moverse cada cierto tiempo. No hay que esperar al gimnasio. Caminar 10 minutos después de cada comida es suficiente para mejorar la circulación y la digestión. Y en lo posible, evitar los almuerzos copiosos y las frituras. Lo ideal es un plato templado con verduras cocidas, proteína suave y poco condimento. Eso suena sencillo y sostenible. Y también le da un papel central a la calma, porque la mayoría de las personas come frente a pantallas o entre preocupaciones. Así es. Comer en paz es una medicina olvidada. Cuando el cuerpo se siente seguro, digiere mejor, absorbe mejor y repara mejor. ¿Y qué pasa con la noche? Es el momento más delicado, sobre todo para quienes tienen insomnio o problemas de presión. La clave está en la ligereza. Cenar temprano, al menos 3 horas antes de dormir, con alimentos fáciles de digerir y poca sal. Luego, apagar las luces fuertes, reducir el ruido y evitar las pantallas. El cuerpo necesita oscuridad para liberar melatonina, la hormona del descanso. Si además acompañas ese momento con una infusión tibia o una breve respiración consciente, estás preparando el corazón para descansar. Y ese descanso reparador, como dijimos antes, es lo que permite que el endotelio sane durante la noche. Exactamente. Alimentación suave, movimiento regular, hidratación constante y calma emocional. Son los 4 pilares que sostienen la salud vascular y cerebral. Y lo más importante, se pueden practicar sin depender de fármacos ni productos costosos. Es la rutina más antigua y más sabia. El cuerpo humano fue diseñado para sanar si le damos las condiciones adecuadas. Así es, Ion. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor. Vivir con ritmo, con conciencia, y recordar que la salud no se compra, se cultiva día a día, gesto a gesto. Doctor Inoara, hemos recorrido un camino enorme hoy. Hablamos de los alimentos que dañan las arterias, de cómo se puede revertir parte del daño, de la importancia del sueño, la calma, el movimiento y la hidratación. Pero creo que el mensaje más poderoso que has repetido varias veces es que nunca es tarde. Así es, Ion. Esa es la verdad que más esperanza ofrece. El cuerpo no deja de escucharnos porque cumplimos años. Las arterias, el corazón, el cerebro, todos siguen esperando instrucciones. Y cada vez que elegimos algo más limpio, más natural, más calmado, el cuerpo responde con gratitud. No hay edad para empezar a mejorar. Y eso cambia por completo la forma en que pensamos la salud después de los 60. No como una carrera contra el tiempo, sino como una conversación constante con el cuerpo. Exactamente. El envejecimiento no es un castigo, es un lenguaje distinto del cuerpo. Lo que antes toleraba sin quejarse, ahora lo expresa. Si lo escuchamos, nos guía. Si lo ignoramos, nos advierte. Pero si respondemos con cuidado, él coopera. Y creo que eso es lo que tanta gente necesita escuchar. Que aún hay margen. Que el daño no es destino. Así es, Ion. He visto pacientes llegar con miedo, convencidos de que ya no hay vuelta atrás, y ver cómo en pocas semanas cambian su energía, su presión y su claridad mental. No porque tomaran un medicamento nuevo, sino porque aprendieron a escuchar. La regeneración empieza con una decisión. Y esa decisión puede ser tan simple como cambiar el pan blanco por grano entero, o reemplazar el aceite de freír por uno en frío. No parece gran cosa, pero repetido cada día, transforma la biología. Exactamente. El cuerpo no necesita milagros, necesita constancia. Pequeños pasos en la dirección correcta son más poderosos que grandes promesas sin continuidad. Por eso siempre insisto en el principio del Kaizen: mejora continua, sin prisa, pero sin pausa. Y eso aplica también a la mente.
Porque el miedo y la culpa también inflaman, ¿verdad? Sí, John. El miedo crónico eleva el cortisol y envejece los vasos igual que una mala alimentación. La culpa bloquea el deseo de cambio. Por eso, más que juzgarnos, debemos acompañarnos. Decirnos, hoy lo haré un poco mejor que ayer. Esa frase tiene poder terapéutico. Y además devuelve el control a cada persona. Saber que no todo depende de la genética ni del azar, sino de nuestras decisiones cotidianas, es liberador. Así es. No podemos cambiar los años que tenemos, pero sí la calidad con que los vivimos. El cuerpo siempre busca volver al equilibrio, y cuando lo ayudamos, responde con fuerza y agradecimiento. Entonces, podríamos decir que cada bocado, cada respiración, cada noche de sueño reparador, es una oportunidad de sanación. Exactamente, John. Cada día es una oportunidad. La vida después de los 60 no tiene que ser una cuesta abajo, puede ser una madurez lúcida, fuerte y serena. Si tratamos al cuerpo con respeto, él nos devuelve claridad. Si lo cuidamos, nos sostiene. Y creo que ese es el mensaje con el que debemos cerrar hoy, que la esperanza también es medicina. Así es, John. La esperanza mantiene abiertas las arterias del alma. Y mientras haya esperanza, siempre habrá circulación.